¿Qué tal, amigos del Descubierto? Como siempre es un placer darles la bienvenida. Hoy recibiendo la visita del diputado por Primero Justicia, representante del Estado Táchira, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, además colega comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy contento de tenerte aquí. Abrigamos la esperanza de que apareciera una corbata. ¿Ha usado corbata alguna vez, Miguel Pizarro? Me ha tocado la penosa labor de tener que usar corbata un par de veces, pero yo soy un poco alérgico a esa estética tan acartonada. Yo creo que tiene que ver también un poquito con la edad. Al final, yo siempre he sido un defensor de que la estética no condiciona ni la inteligencia ni los criterios de las personas. Yo por eso además tengo los dos brazos tatuados. O sea, yo con el tema estético occidental he tenido mis reservas desde joven. En todo caso, estás en tu expresión más sobria, desde el punto de vista del look. Sí, no, y me ha tocado ponerme a veces saco y todo lo demás, pero intentamos ponernos hoy a la altura del espectáculo que estamos aquí. Qué bueno, bienvenido. Un petareño que vive su infancia desde el primer año en el estado Táchira, por eso eres representante de Táchira en la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue eso? Mira, yo vengo de una familia de izquierda, yo vengo de una familia cuya historia está marcada mucho por las luchas de los 80 y de los 90, de la clandestinidad y de los movimientos, tal vez, en mi parecer, y creo que con el tiempo la historia demostró que eran así, equivocados por la vía insurreccional para tomar el poder, y eso llevó a que durante mi infancia tuviésemos, digamos, algunas experiencias medio nómadas. A mí me tocó mis primeros años de infancia vivirlos en el estado Táchira, donde estaba el pueblito donde creció mi abuela y donde vivió mi abuela materna, por razón de la clandestinidad de mi papá y de los movimientos que en ese momento tomaban ellos como tarea política, y se nos dio la oportunidad en el 2010 de asumir como compañeros de fórmula en un circuito, de esos circuitos que nadie le daba mucho porque se ganara, esos mensajes que le ponían uno en la mano en el hombro y decían vaya para que aprenda a hacer campaña y aprenda a ser candidato, y por trabajo y por dedicación logramos ganar el circuito, y hoy 5 años después hemos podido tomar la palabra en la Asamblea Nacional y llevar el mensaje de muchos jóvenes que hoy no tienen voz en nuestro país, para poder de esa forma poner criterios y posturas que se alejen de los dos extremos que tanto daño le hacen al país. ¿Eres el diputado más joven? Por un mes yo fui más joven y soy más joven que el diputado, el fallecido diputado Robert Serra, y eso es un debate que yo creo que no es tampoco tan significativo dar, pero con mucho honor y con mucho orgullo yo pude decir en primera intervención que era el diputado más joven y que eso era producto de una alternativa que le daba espacio a quienes de forma distinta asumíamos el compromiso político. Por cierto, te hizo ganar muchas antipatías cuando expresaste tu condolencia solidariamente en las redes sociales por la muerte del diputado Serra. Sí, Eduardo, al final los radicalismos tienen a veces expresiones que afloran como lo más básico del instinto del ser humano. Y los radicalismos han hecho muchas veces que en nuestro país las formas terminen derivando en confrontación y no en respeto mutuo. Yo con el diputado Serra tenía profundas diferencias políticas, públicas, notorias. Usualmente uno le respondía al otro o viceversa en los debates de la Asamblea, pero en el fondo nos unía una gran amistad de edad, de participación en el mismo foro político, y eso a veces hay algunos a los que no les gusta que se exprese. ¿Te identificas en la izquierda, papá chileno exiliado de la dictadura chilena, mamá andina, fue secretaria de la fracción parlamentaria desde los 90 a través de la coalición de izquierda en el Congreso, Partido Comunista de Venezuela, MAS y MIR, y te incorporas además a la política como hombre de izquierda en el chavismo? Vienes del chavismo, entras a Podemos en esa condición, pero después pasas a Avanzada Progresista y hoy Primero Justicia. ¿Qué pasó? Empecemos por lo primero, por el tema familiar. Yo vengo de una familia donde la política siempre fue algo natural. Yo vengo de una familia donde mamá le tocó asumir muchas veces el rol de madre y padre en el hogar con nosotros por las tareas que asumía mi papá, y donde la discusión política siempre fue algo muy natural. Desde muy chiquito además me tocó, y yo se lo agradezco a mis padres, ser bastante asiduo a la lectura. A los 13 años yo me leía ya El quehacer de Lenin. Con el tiempo yo fui leyendo mucho de teoría política, y por eso yo creo en la izquierda de verdad, no en esto que tiene discurso de izquierda pero tiene las peores prácticas de la derecha o de los regímenes más autoritarios. Al final yo creo en la izquierda de la solidaridad social, yo creo en la izquierda de la democratización verdadera de los derechos, yo creo en la izquierda del respeto y de la tolerancia, yo creo en la izquierda de la autocrítica. Yo creo en la izquierda que es capaz de resolver los problemas estructurales de la gente y no utilizarlos para la venganza, sino construir en base a los problemas soluciones concretas. Yo creo en la izquierda que reconoce al adversario y lo respeta. Yo creo en la izquierda incluyente. Y en esa izquierda he militado toda mi vida.
y lamentándolo mucho, quienes hoy gobiernan con un discurso de izquierda, pero con una práctica muy alejada de lo que en la teoría y en el espíritu de la esencia de la izquierda existe, han venido convirtiendo esa palabra o satanizando esa palabra, esas posturas ideológicas. Yo creo que después con el tiempo podremos volver a la normalidad en nuestro país donde las posturas ideológicas puedan discutirse sin ser enemigos. Ahora, sobre el tema de la militancia partidista, nosotros entramos en el 2006 a Podemos en el marco de cuando el presidente Chávez llamaba a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que cuando eso le preguntan a Ismael García sobre su opinión, Ismael dice que Podemos no se suma al Partido Socialista Unido porque el pensamiento único, el pensamiento uniforme, era el peor adversario que tiene una revolución. La uniformidad del pensamiento en cuanto a la disciplina militar es lo peor que le puede pasar a un proceso político y por eso lo adversaban. Y yo entro además sabiendo que venía pronto la reforma constitucional, que era un tema de discusión dentro del polo patriótico, era un punto central de la discusión sobre la teoría política de lo que derivaba del 2007 en adelante, y yo entro a Podemos con dos tareas fundamentales. La primera, la de ayudar a conformar y cohesionar un movimiento de jóvenes que trascendiera a los extremos políticos y pudiera en un espacio de centro, no atado a la polarización, construir una política, y lo segundo era consolidar esa plataforma, insertarla dentro de un movimiento juvenil universitario que le hiciera frente a la reforma constitucional, como efectivamente lo logramos, y ese 2 de diciembre del 2007 el pueblo venezolano defendió con su voto el proyecto político que se dio en el año 99, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La gente hoy en día tiene conciencia, se interesa por la diversidad de los partidos más allá de un logotipo, porque Pizarro estuvo en Podemos, luego en Avanzada Progresista con Henry Falcón, y hoy está en Primero Justicia, un izquierdista en Primero Justicia. Claro, y además... ¿Cómo convives allí cuando desde el chavismo se le dice a la unidad la mesa de la ultraderecha y todo el tiempo hablan de la extrema derecha y del capitalismo y del imperialismo? Mira, Primero Justicia es un partido de centro, al que nosotros entramos además con la convicción de ser útiles para la política en este país. Primero Justicia es un partido que ha logrado construir una plataforma orgánica que tiene presencia desde el pueblo y el caserío más pobre hasta la ciudad más urbana, más elitesca que existe en nuestro país. Es un partido que desde el centro ha logrado generar espacios de discusión y de construcción colectiva de la política de personas de orígenes tan distintos como Julio Borges e Ismael García, de personas con visiones políticas tan diversas como puede ser la mía, con el concejal Alejandro Vivas, que viene del movimiento social cristiano. Al final, un partido de centro como Primero Justicia ha decidido poner énfasis en donde todos estamos de acuerdo, en lo social. Es un partido que cree que nadie debería hacer colas para poder comprar comida. Es un partido que cree que lo que cada quien gane debería alcanzarle para poder vivir y comer tranquilo. Es un partido que cree en los derechos laborales. Es un partido que cree en las reivindicaciones esenciales de la vida humana y es un partido que pone como centro de su acción política al ser humano y todas sus necesidades y todas sus capacidades. Para la próxima parte vamos a ir a la actualidad, a la reflexión, en la diversidad de enfoque que puede tener la generalidad de un país. Tú dices, Primero Justicia es un partido que creen que no haya colas para comprar las cosas. Bueno, probablemente en el PSV más de uno también creen que no debe haber cola. Pero hay una situación que tiende a hacerse compleja cada vez más y más. Vamos a unas elecciones. Ahorita está el tema de la solicitud de una ley de habilitante antiimperialista, pero la economía viene rodando en sus complicaciones. Vamos al país. En la próxima parte, con el diputado Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, 27 años de edad, petareño, criado en Táchira y luego regresó a Caracas para mantenerse en la actividad política. Al descubierto. Miguel Pizarro, desde el Ejecutivo, desde el chavismo, se le pide con extrañeza, con reclamo a la oposición que más allá del comunicado que fue emitido esta semana, haya un pronunciamiento más contundente ante las apetencias imperialistas, injerencistas, golpistas, a propósito de este impasse que ha tomado mayor intensidad en días recientes. Y se está solicitando una ley antiimperialista, una ley habilitante. Cuéntanos qué perspectivas aprecias tú en esto, qué está de por medio. Mira, empecemos, Eduardo, por el tema del habilitante y hagamos un poquito de memoria de por qué nosotros estamos en contra de los poderes habilitantes del presidente. La penúltima habilitante se pidió con motivo de la emergencia de las lluvias y la emergencia de las viviendas.
Se pidió con la promesa de que con esa ley se acababan los refugios y los damnificados. Y basta con darse una vueltica por la Candelaria y ver cómo está ese centro comercial que convirtieron en refugio lleno de personas todavía, o salida de Caracas por la Gran Mariscal de Ayacucho o por la vía hacia Maiquetía, a ver cómo los círculos de miseria siguen creciendo y cómo las zonas de alto riesgo siguen estando pobladas por venezolanos a los cuales no se resuelve el problema estructural de la vivienda, y cómo tenemos cientos de refugios en el país con cientos de familias que siguen esperando que su problema fundamental de tener un techo, que es su derecho humano, sea resuelto por parte del Estado venezolano. Luego pidieron una ley habilitante para acabar con la corrupción. Era la ley habilitante que se vendía como la panacea de la resolución del problema económico. Yo le digo a quien nos está viendo, ¿hay algún castigado por los 25.000 millones de dólares robados de PDVSA? ¿Hay un investigado por lo menos por las licencias de importación que terminan trayendo containers vacíos y no traen las medicinas y los alimentos que necesita la gente? ¿Se ha acabado con el aparato burocrático que termina premiando al corrupto y castigando a quien trabaja? Sin duda que no se ha hecho. Se ha resuelto por vía del habilitante del tema económico, se resolvió el problema de la escasez. Quien nos está viendo consigue hoy en día pollo, carne, leche, café sin tener problemas en el mercado. Consiguen en las farmacias las medicinas que necesitan. Sin duda alguna, eso no resolvió el problema. Porque al final no es un tema de leyes habilitantes, es un problema del modelo político y cómo se viene implementando el modelo político, económico y social. Ahora piden una nueva habilitante con el tema de la conmoción de las agresiones imperiales, de las injerencias extranjeras en la política venezolana. Una habilitante que le da dos herramientas fundamentales para legislar al actual presidente de la República, que es uno, la legislación en materia penal, y lo segundo, que es la legislación en materias económicas con poderes plenos, sin que eso tenga que pasar por la Asamblea Nacional. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿por qué sacan ese poder de la Asamblea? ¿Por qué no se puede discutir cosas que son de interés de la nación en un foro parlamentario donde están expresadas todas las fuerzas políticas? Por una razón sencilla, Eduardo. Las habilitantes en este momento son un espacio de acorazado ante un poder público y ante un partido de gobierno que saben que van a perder el Parlamento venezolano, que saben que en pocos meses los venezolanos tienen en su voto, en su conciencia, la capacidad de dar un paso concreto en cambiar esta realidad, de consolidar una asamblea que no discuta la agenda de los poderosos, sino la agenda del pueblo, que no engavete una discusión tan importante como la crisis económica y le dé prioridad a discusiones politiqueras sobre la injerencia extranjera. Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, lo dijo la Mesa de la Unidad y lo dijo primero Justicia. Nosotros no creemos en la injerencia de ningún tipo, ni la cubana, ni la nicaragüense, ni la china, ni la rusa, ni la gringa, porque al final los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y tenemos las herramientas para resolverlos. Si la comunidad internacional quiere ayudar, no es con sanciones unilaterales que se ayuda, que manden observadores electorales, que ayuden a consolidar condiciones para que entre venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias electoralmente. Pero en nombre de los estados de conmoción no se pueden generar iniciativas como esta que al final le dan superpoderes a una persona que hoy tiene menos del 20% de popularidad en nuestro país y cuya gestión se ha demostrado que está totalmente divorciada de los problemas de la gente. ¿Y por qué está divorciada, Eduardo? Por una razón. El que no sufre la crisis no está en condiciones de resolverla. Quien abre la puerta de la nevera y tiene eso lleno del mercado como por arte de magia no entiende que hay escasez. El que no depende de su sueldo para poder comprar la comida a final de mes o a final de semana no entiende el costo de la vida. El que anda con 7 camionetas blindadas y 30 escoltas alrededor no entiende de inseguridad. Y por eso esta élite política y esta élite económica, que prometieron acabar con los privilegios, pero que hoy tiene más privilegios que nadie, ha perdido la capacidad de entender e interpretar la crisis. Pizarro, hay indicadores técnicos que dicen que esto se puede complicar aún más, algo que ya está bastante complicado. ¿Qué pueden hacer la política y los políticos en este momento de incertidumbre, además de pedir un voto, de hacer promesas en función de las parlamentarias? Mira, sobre todo en un momento cuando muchos jóvenes como tú se están despidiendo de esta tierra, se están yendo a otros lugares. Así es, mira, Eduardo, lo primero es que esta no es una campaña de si Pizarro va por un lado o va por el otro, de cómo es el afiche más bonito, cuál es el mejor eslogan. Esto no es una campaña de una fiesta electoral, esto es una campaña de organización del descontento. Nos corresponde a nosotros dibujar a la gente cómo es una Asamblea Nacional que funcione, cómo es la Asamblea Nacional útil que este país necesita. Imagínense ustedes una asamblea donde un crédito adicional que vaya al gasto militar no sea aprobado, sino que sea reinvertido para el gasto social, que sea reinvertido en la inversión social para que funcionen misiones o para que funcionen los temas fundamentales como la alimentación y la salud. Imagínense una asamblea donde no vaya el vicepresidente Arriaza a echar un discurso de 2 horas en la memoria y cuenta, donde haga mucha memoria y no dé ninguna cuenta, sino donde se pueda interpelar y revisar las gestiones ministeriales. Imagínense una asamblea donde mediante la mayoría de los diputados se pueda aprobar una ley de amnistía y perdón político que le dé la libertad a todos los presos políticos y les permita estar nuevamente con sus familias. Una asamblea que garantice que los temas de la gente tengan un espacio de discusión, pero sobre todas las cosas,
que tenga propuestas concretas de cómo resolver la crisis. Que aquí no se siga invirtiendo en propaganda gubernamental, sino se pueda eso reorientar a alimentos y a medicina. Que aquí no haya impunidad en los casos de corrupción, sino que se puedan abrir investigaciones y se castigue a quienes se debe castigar, pero sobre todo una Asamblea Nacional que permita que nos reconozcamos, que permita que los epítetos, los peyorativos, los calificativos que alejan a la gente de la política sean materia del pasado y podamos nosotros trascender a un poder para el pueblo, no un poder para los poderosos, sino un poder que permita que usted que está en su casa tenga un espacio en el que se sienta representado. Que cuando usted prenda al canal de la Asamblea no le dé asco lo que ella escucha, sino quiera escuchar porque está viendo que están construyendo soluciones. ¿El requisito indispensable es la amplia mayoría? El requisito indispensable es ganar a la mayoría de la Asamblea Nacional, porque con la mayoría de la Asamblea Nacional nosotros podemos cambiar parte de la realidad que hoy en día tenemos. Ahora, el cambio político profundo no tiene que ver nada más con un cambio burocrático. Nosotros no podemos esperar que lleguen nada más las elecciones para actuar. Y es por eso que desde ahorita hay que hacer acompañamiento profundo a la gente. No es acompañamiento electorero, ya tomarse una fotico en la cola y después volverte para tu casa. No es tampoco ese acompañamiento electorero de hacer denuncias y nunca poner una propuesta. Es el acompañamiento real y sincero a un pueblo que está desconectado de un proyecto político que en algún momento le prometió satisfacer la deuda social y hoy en día ha multiplicado las penurias y los problemas de la gente. La canciller ha dicho, Pizarro, que Estados Unidos quiere llevarnos a un bloqueo financiero económico, que incluso hoy en día el empresariado venezolano, los industriales, deberían estar reaccionando contra los Estados Unidos porque ellos van a ser afectados por igual independientemente de la ideología. Mientras llega todo eso, mientras se define la fecha de las parlamentarias y se reinstitucionaliza, como ha prometido la MUD, el país, en este momento, ¿qué se le dice a la Venezuela que siente que las cosas se están complicando? Mira, lo primero que hay que decirle a nuestro pueblo, Eduardo, y se lo dice además un joven que entró en política a los 13 años, que llegó a la Asamblea con 21 años y que podríamos haber optado por ser un joven normal, de los que va a la playa, de los que tiene una vida social normal, pero nos dedicamos al servicio, es que basta con ver a las 5 de la mañana cómo se despierta nuestra gente para ir a trabajar para saber que aquí no está todo perdido. Que basta con saber que en nuestro campo hay tierra suficiente para producir y gente con ganas de producir productos hechos en Venezuela para saber que aquí no hay cómo perder la esperanza. Que basta con darnos cuenta que entre hermanos y en el medio de la crisis hoy otra vez nos reconocemos y que las diferencias que marcaron los poderosos son parte del pasado para saber que hay esperanzas de cambiar. Aquí se trata, Eduardo, no de esperar electoreramente que llegue la fecha de las elecciones. Aquí se trata de desde ahorita hacer una política que permita que el venezolano se reconcilie con la política porque entienda que sea servicio público, porque vea en el político un reflejo del ejemplo del país que quiere, un político que no hable de restauración, que no venga tampoco aquí a borrar lo que ha pasado en estos últimos años, sino que por el contrario agarre como punto de partida y pueda avanzar hacia el futuro. Aquí a quienes nos ven, nuestros enemigos más grandes no están en el poder, nuestro enemigo más grande es la desesperanza de creer que estamos condenados a vivir como hoy en día estamos viviendo. Que usted que nos ve está condenado a hacer cola siempre para comprar las cosas, que está condenado a ruletear por los hospitales para que haya servicios públicos. Esa realidad de sufrimiento, esa realidad de indignación, porque al final todo el mundo se indigna sin importar su clase social, cuando para poder comprar con su propia plata las cosas tiene que hacer una cola de 2 o 3 horas. Esa realidad es cambiable, esa realidad la podemos cambiar, pero para cambiarla hay que hacer 2 cosas fundamentales. La primera es entender que hoy la política es demasiado importante para que sea nada más de los políticos. Hoy la política es de cada uno de nosotros. Hoy la política es de ustedes, es de los que nos ven, es de todo el que tiene participación en este país. Nos corresponde reconocernos entre hermanos. Y lo segundo tiene que ver con la organización. Aquí no va a venir un Mesías a resolver las cosas por nosotros. Aquí no va a venir otro país a resolver las cosas por nosotros. Aquí nosotros mismos vamos a resolver las cosas y para eso tenemos que organizarnos. La única forma de derrotar al poder es que los que somos más, que es el pueblo venezolano, nos organicemos para contenerlo. Pizarro, en la próxima parte, un joven de 27 años que habla con ese espíritu, siento yo, conciliador, que intenta llegarle a todo un país, reconociendo la realidad de una situación sin perder la esperanza y destacando nuestras fortalezas. Yo quisiera que nos cuentes cómo visualizarías ese país mejor. Tú has dicho que no viene un Mesías, tú eres chavista, eres de izquierda, eres joven, estás en la política, eres revolucionario. Mira, decía el Che que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, también lo decía Allende. Al final las revoluciones, Eduardo, no las denuncia quien gobierna, sino las acciones de cada quien. En la próxima parte, ¿cómo se puede dar la convivencia con signos divergentes? Y te pregunto por el diálogo. Hasta el nuncio apostólico insiste con la necesidad de diálogo. ¿Es que acaso en este país se puede resolver toda esta situación desde el poder sin contar con el adversario político, sin contar con ese otro brazo, todos montados en el mismo barco? Al regreso, Miguel
Alejandro Pizarro Rodríguez, colega comunicador social, diputado por Primero Justicia ante la Asamblea Nacional. En este programa solemos llamar a la gente con sus dos nombres, sus dos apellidos, porque esto es al descubierto. Te has sentido un poco extraño, ¿no? Miguel, sí. Alejandro, Pizarro, Rodríguez. Además que todo el mundo me dice Pizarro, ni siquiera el Miguel. Además, es muy usado tampoco. Bueno, tipo lista en el colegio, que por cierto, ¿cómo es esto que te votaron de 2 liceos? ¿Tú eras mala conducta? No, es que yo desde muy chiquito creía en el activismo político y yo soy un objetor de conciencia. Yo nunca he creído que la cultura militar debe ser parte de la educación media venezolana. Y yo organicé mucha protesta contra la instrucción premilitar y eso derivó en que los liceos de la educación privada venezolana a veces tomar el activismo político como insubordinación, como desorden interno, y terminaron votándome de los colegios, aunque terminara dándome el José Félix Rivas en Chuao. Ahora, eso lo hice como parte de mi experiencia política. Yo siempre he creído, Eduardo, que la conciencia es más fuerte que cualquier criterio, cualquier imposición. Y yo creo que cuando uno, desde la educación media, forma ciudadanos y forma con criterio de amplitud, y permite que cada joven se forme con sus criterios y no con los que les imponen, en esa medida ayudamos a que el país respete la divergencia y respete los criterios distintos. Mira, está resuelto este debate interno en la MUD, que si es consenso, que si todo es primarias. Hay importantes voceros, políticos emergentes, muy respetados, otros de larga data, que, oye, se sienten defraudados, se sienten afectados. ¿Ese es un debate cerrado o es digno de ser reconsiderado todavía? Mira, el debate dentro de la mesa de la unidad sobre el tema candidatural ha sido un debate que difícilmente va a dejar a todo el mundo contento siempre, pero ahí se escogió un método que en el 2010 funcionó y que yo creo que en este año, aumentando en un 100% la cantidad de primarias, también va a llegar a funcionar. Tanto consenso como sea posible y tantos acuerdos políticos como sea posible y tantas primarias como hagan falta. Los espacios donde hayan liderazgos que se encuentren, donde hayan liderazgos que se estén chocando, donde haya partidos que se estén disputando el mismo espacio, es natural que vayan a elecciones primarias y por eso tenemos un incremento en el número de circuitos, sobre todo por liderazgos locales que quieren el derecho a medirse. Igual es natural los consensos y los acuerdos políticos entre organizaciones partidistas para preservar espacios para liderazgos naturales. Por ejemplo, María Corina Machado, que va por consenso en el circuito 2 del Estado Miranda, es natural que en ese circuito no hay un liderazgo más prominente que el de ella y es natural que por consenso se le dé, así como las listas de los partidos que tienen que ver con las máximas votaciones en los estados. Por lo que eso es un debate que, aunque es dinámico, aunque es cambiante, es un debate que no podemos darlo en blancos y negros. Yo creo que los matices de la política son necesarios, sobre todo en los temas electorales, porque en esa medida podemos conseguir espacios de encuentro. Ahora, en la mecánica política no está la agenda del pueblo. Eso tiene que caminar en paralelo a mantener profunda organización y acompañamiento de la lucha social. Si nosotros nos dedicamos solamente a hablar de candidatura, a hablar de injerencia, a hablar de la mecánica, y nos olvidamos del problema real que vive nuestro país, que es que la gente no consigue comida, la gente no consigue medicina, que la gente está viviendo una situación económica que empeora su día a día, nosotros nos vamos a divorciar de una realidad que nos va a alejar de un resultado electoral favorable. Como cierre, muy reflexivo, te dejaba planteada la interrogante. Este país no puede ser visualizado aproximándose y llegando a las soluciones solamente con un factor que gobierne de manera excluyente. ¿Cómo piensas que podemos convivir en la diferencia? Y además incluyo en esa pregunta una persona que habla con tu madurez a los 27 años de edad, que aspira a ser reelecto. ¿A dónde te imaginas? ¿Dónde te imaginas que puedes llegar en la política? Mira, yo soy un adversario desde muy chiquito de los que le dan besitos al espejo. Yo creo que uno en política tiene que aprender a ser útil y entender que la política no es un ejercicio individual, que la política permanentemente, si uno quiere ser exitoso, es un ejercicio colectivo. Y uno tiene que ser disciplinado en las tareas. Yo creo que mi visión es mantenerme en el Parlamento. Yo soy alguien que desde muy chiquito, creo que gracias al trabajo de mi mamá en el Congreso, la vida parlamentaria fue una vida muy natural y entiendo que además es un espacio donde las divergencias pueden ser discutidas y pueden ser resueltas y es donde yo quiero hacer vida durante muchos años más, si se me permite. Pero si no es ahí, donde uno le toca, uno tiene que ser útil para construir el país que quiere. Eduardo, mira, en este país rescatar la política pasa por rescatar hasta el buenos días cuando uno entra a un sitio. Rescatar nuestro reconocimiento pasa por entender que el que más tiene o el que menos tiene no es nuestro enemigo, sino que tal vez tuvo más o menos oportunidades que los que uno tuvo. Que uno tiene que reconocer en el otro las diferencias, las fortalezas y las debilidades, pero que uno no puede perder nunca la forma. En nuestro país, desde el poder nos dividieron durante mucho tiempo. Convirtieron el odio como una forma de hacer política e hicieron que hermanos, primos, tíos, amigos dejaran de hablarse por motivo de la política. Y lo primero que nosotros debemos rescatar es eso, que nos reconozcamos entre hermanos,
que cuando usted entre por un sitio diga hola, dé las gracias, diga por favor, que nosotros podamos con la política convertir a los venezolanos en un espacio de encuentro. Nadie solo puede superar una crisis. Ningún poder puede pretender que la otra mitad del país va a dejar de existir por arte de magia y no vas a tener con quién discutir, porque en los monólogos, en la uniformidad, en la disciplina militar para conducir las cosas solamente se ocultan las debilidades y la capacidad inequívoca de que uno va directo hacia Se la agotó victoria. el tiempo. Hoy con una pregunta solemne, de rápida respuesta. Has descrito a un hombre entregado a la política. Tú tienes novia, tienes tiempo para eso, No, te comprenden. Yo soy un tipo soltero. Mi última relación tuvo un final estrepitoso con las elecciones ¿Por la presidenciales. Sí. Pero al No hubo final, comprensión. Mira, yo creo que es que nadie tiene por qué tampoco calarse el estilo de vida de uno en las condiciones que está. Ahora, mi compromiso fundamental, Eduardo, es con el servicio. Mi felicidad diaria no la mido en si me acompaña alguien o en cuánto tengo. Yo la felicidad la mido en cuánto uno es útil y cómo uno puede servir a la gente, porque creo que lo único que uno deja como recuerdo y como legado cuando uno deja de existir físicamente en el mundo es que hizo uno por los demás. Y a eso es lo que yo me quiero dedicar toda mi vida. Bueno, diputado, ha sido un placer tenerle por acá Gracias a al ustedes. descubierto. Muchas gracias. Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, comunicador social de la UCB, miembro de Primero Justicia, representa al Estado Táchira en la Asamblea Nacional y aspira a la reelección. Hoy al descubierto. A todos ustedes también nuestra gratitud y, como siempre, el deseo porque tengan una gran semana.